Y bueno, hoy en día todos estamos tan inmersos en la tecnología que no nos damos cuenta de cuánto tiempo le dedicamos a estar conectados y enganchados en las redes sociales, en el internet, en fin. Además, cada día es más frecuente y más común ver a niños desde tempranita edad, así 2, 3 años, así las cositas chiquitas, utilizando ya las tabletas, los celulares, los smartphones, computadoras, entre otros aparatos electrónicos. Pero ¿qué tan bueno es esto? Bien dicen que nada con exceso, todo con medida. Pues bien, hoy Pablo Berruecos, nuestro experto en nuevas tecnologías, nos va a abordar este tema de los niños y el uso de las tecnologías, ¿verdad? Bienvenido, mi Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. De azul, te pinta bien el azul. ¿Sí? Me gusta. Gracias, Andrea. ¿Qué onda con esto de la tecnología y los niños? Sí es cierto, las pulguitas desde los 2, 3 años ya dominan las tabletas y los smartphones y todo, pero es un análisis que he estado haciendo últimamente mucho de qué es lo que está pasando con los niños, sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando estudiábamos o cuando crecimos, teníamos 2, 3 años, 5 años, de alguna forma todo lo que te dan en la escuela como educación y como actividades desarrolla tu cerebro, ¿ok? Tu cerebro necesita escribir, hablar, convivir, desarrollar ciertas actividades deportivas, etcétera. O sea, es un mundo de cosas que hacen que tu cerebro se desarrolle a la perfección, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si algunas áreas de tu cerebro no se desarrollan bien? ¿Qué pasaría? Puedes tener problemas de lenguaje, sí, posiblemente algunas cuestiones de motricidad, muchísimas cosas relacionadas, por ejemplo, también al estado de ánimo y a muchas otras cosas, ¿no? Y esto no es algo nuevo, esto es bastante sabido, por así decirlo, se conoce muy bien todo lo que puedes hacer con un cerebro. Claro. Incluso si llegas a tener problemas, muchas veces logran identificar cuál es el punto donde te quedaste, por ejemplo, o que te hizo falta para trabajarlo mucho más y hacer que no tengas mayores problemas y salgas de algún conflicto emocional, etcétera, cerebral. Bueno, nosotros no tuvimos internet, nosotros no tuvimos tabletas, no teníamos videojuegos, bueno, Pac-Man y teníamos juegos, cosas más sencillitas. A mí todavía me tocó el Nintendo, ¿eh? Claro. No, todavía me tocó. Nintendo, todas las consolas de aquella época, el Mesapong, que eran las barritas estas, bueno, todo eso de alguna forma pues era muy distinto a lo que es hoy en día, donde de alguna forma puedes cortar cabezas, puedes deshacer un mundo completamente, claro, o salvar al mundo. Son juegos muy violentos. Entonces se hizo un estudio muy interesante que de repente dices, ay, hay millones de estudios. Hay muchos estudios que son muy ciertos y hay otros que dices, híjole, ya no puedes comer tal porque te da cáncer, ya no puedes hacer tal porque te da cáncer y te vas a morir. Y hay muchas cosas que de repente no le tomas atención, pero a mí me llamó la atención. Hace menos de 5 años, 5 años quizá, se hace el lanzamiento de las tabletas. Entonces, ves que los niños de repente empiezan a jugar con ellas, hasta los gatos. Hemos visto mil cosas, ¿no? Que bueno, todo el mundo está metido con las dichosas tabletas. ¿Y qué pasa con ese cerebro que desarrolla muchísimas cosas de un lado, por así decirlo, pero deja de hacer muchas otras? ¿Se desarrolla más un hemisferio que otro o qué? No es por hemisferio, digo, por zona cerebral, ahí sí ya no. Ya no, ok. Pero desarrollas otras habilidades a las que normalmente estamos nosotros acostumbrados. Este estudio no es para que los niños dejen de usar la tecnología, yo soy el primero en promoverla. No, pero sí hay que tomar mucha atención, por ejemplo, en el tiempo que pasan en ella, el contenido que manejan, sobre todo los videojuegos y cosas por el estilo que pueden llegar a afectar pues el carácter de un niño de alguna forma, ¿no? Entonces, este estudio empieza a darte una lista de posibles consecuencias o alertas que pueden llegar a tener los niños. Al ser tan nuevo este estudio, quieras o no, se tiene que hacer esta investigación en los próximos 2, 3, 4 años para realmente saber si el utilizar mucho tiempo una tableta, un smartphone o los videojuegos o estar todo el día pegado en la tele realmente te afecta o no. Y es que aquí, con mi super acordeón, te voy nada más a decir cuáles son los problemas más graves, ¿no? Mira, por ejemplo, son niños agresivos. Los padres no se fijan en qué es lo que hacen, ya sea en el internet cuando están conectados en su cuarto, no se están fijando y es más o menos el 60%. Hay padres que compran videojuegos y no se fijan en la clasificación que tiene, donde hay videojuegos que tienen, como decía, sexo, mutilación, rapto, tortura, asesinato.
Qué violencia. La falta de concentración también, pérdida de memoria. Si no ponen atención, pues no aprenden. Entonces, están aprendiendo muchísimo de las tabletas. Sí, están desarrollando ciertas habilidades, pero otras las están dejando de lado. Pero también algo que es importante es que tanto te llega a afectar tanto bombardeo de iluminación, por ejemplo, al tener un videojuego tan cerca en una tableta. Entonces, ahí es donde entra, digamos, la cordura de decir, a ver, no le des a tu hijo la tableta durante horas para que no te esté molestando. Exacto. No te va a sustituir como padre. El problema es que muchos niños hoy en día, al ver que los papás no les hacen tanto caso, adoptan cada vez más los dispositivos. Y estos dispositivos es muy difícil después quitárselos, ¿no? Mi sobrina... Te crean una adicción. Claro, mi sobrina tiene 12 años y de repente me conecto a Facebook y veo que está conectada a la 1 de la mañana porque está haciendo otras cosas, cuando en realidad ya tendría que estar dormida para, pues no sé, para irse tempranito a la escuela. Y toda esa interactividad es totalmente distinta a la que nosotros utilizábamos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues mira, puede aprender mucho. Efectivamente, te va a dar la capacidad de que los niños se conviertan en personas mucho más ágiles en tomar decisiones, por ejemplo, en aprender cosas que no es tan fácil. Por ejemplo, nosotros íbamos a la biblioteca o teníamos que buscarlo en una enciclopedia, si es que tenías una enciclopedia. O ahora tenías que ir a googleas. la papelería a comprarle ¿cómo se llamaban las? Pues había bibliografías o láminas, dependiendo. O sea, todas esas cosas ya hoy no se hacen. Hoy con un simple clic ya las tienes. Entonces los niños pueden absorber mucha información, mucho conocimiento, pero también cuántos padres están al pendientes de todo lo que están haciendo. Y la lista te la puedo seguir ampliando y ampliando y ampliando y de repente dices, ok, utiliza la tecnología. Dale una tableta, dale tu smartphone para que se distraiga, pero que se distraiga unos cuantos minutos, una hora. Incluso viene una tabla donde te dice cuántas horas pueden pasar y cuántas horas ya no deberían de estar, ¿no? De 2 horas más o menos sería un máximo. ¿Por día? Sí, por día. Entonces, eso es muy contradictorio, ¿no? Porque digo, tú quieres apoyar la tecnología, pero ¿qué tanto les va a afectar si se la andas soltando para que no te molesten en una reunión o en el la comida, coche? o en el coche, sí, Entonces, los niños se van a convertir, quieras o no, al final del día en los gorditos de Wall-E que van con la pantalla acostados sin movimiento, porque toda la interacción la tienen a través de una pantalla. Y eso es preocupante. Entonces sí, utilícenla, pero no tanto. Sí, claro, lo malo no es la tecnología, sino el uso que le damos, ¿no? Y también el ejemplo que damos como padres. De repente le dices al niño, ya deja ese celular, ponte a comer, pero si todo el tiempo tú también estás haciendo lo mismo, pues lo único que estás demostrando es el ejemplo. Y fíjate, poner también reglas. El sobreuso o la sobreexposición de la tecnología puede causar problemas mentales, depresión, ansiedad, déficit de atención, bipolaridad y problemas de comportamiento, por ejemplo. Entonces, si de repente notan que los niños son muy hiperactivos o son muy agresivos, que yo lo he visto mucho, de repente vas por la calle y vas viendo a los papás cómo van con los niños, es preocupante, pero no creo que todos estén conectados todo el tiempo, ¿no? Yo me refiero más a los papás que tienen la posibilidad económica de comprar una tableta a su hijo o de darle la suya para que jueguen. Vamos a ver qué pasa. Pues checar contenidos y tiempo. ¿No, mi Pablo? Más que nada es eso, ¿no? Es interesarse en lo que están haciendo los niños y que tengan un uso adecuado y que no sea tan prolongado porque puede afectarles. En 2 años quizá llegue y te diga, no, era totalmente un error. Vamos a ver qué tanto no afecta. No creo, yo sí le voy más a que sí les afecta. Pero ¿sí? Bueno, mi Pablo, eso. Tus datos, cuéntanos. Zoom Digital TV. ¿Sí? También. Y ahí están subiendo cosas de esto, ¿no? También. Sí, muchísimo. O sea, esto ya lo he platicado varias veces, pero es porque en serio me preocupa que los papás cada vez se deshacen de los hijos dándoles la tableta y vete a jugar por allá y no me molestes. Antes era la televisión, ahora es la tableta. Sí, pero aquí es mucha información y tienen mucha interacción con personas que no sabes quiénes son. A veces pueden descargar cosas que no son aptas. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Entonces, en Zoom Digital pueden encontrar toda esta información de Pablo Berruecos y mucho más en sus blogs. Gracias, mi Pablo. Feliz fin de semana. Igual, pórtense bien, chao. Bueno, no hay que portarnos mal, ya es fin de semana. Pórtense. Vamos a un corte y al regresar ya platicaremos con Alessia Divari sobre cómo sobrevivir al sexo casual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el sexo casual? ¿Es válido o no es válido? No le cambien. Aquí ya tengo uno a favor. Vámonos al corte y ya regresamos.